Para mi cumpleaños número 22 decidí organizar una excursión con varios de mis amigos de la universidad. La idea era pasar un fin de semana de acampada en una zona montañosa que estaba a unos 12 kilómetros a las afueras de la ciudad. La última vez que había estado en ese lugar fue cuando tenía unos 9 años. En ese momento fui junto a mis padres, y la pasamos verdaderamente genial. Siempre quise volver allí, pero por una razón u otra no había tenido la oportunidad hasta ese momento. En un principio, había invitado a unos 5 o 6 compañeros, pero luego otros quisieron sumarse, y finalmente, terminamos siendo un grupo de 11. Después de organizarlo todo, la mañana del viernes nos encontramos en un punto de la ciudad para partir. Desde allí, el acceso a esta zona era bastante difícil, por lo que solo se podía entrar con vehículos rústicos y solo hasta un punto. Luego de allí, debíamos seguir un sendero a pie hasta llegar al campamento. El trayecto fue de unas 3 horas aproximadamente, pero cuando llegamos al lugar realmente me llevé una gran sorpresa. Aunque era el mismo sitio, no se parecía en nada a lo que recordaba. Este lugar parecía estar completamente abandonado. El estacionamiento estaba sucio, lleno de hojas y desperdicios que parecían haber sido dejados allí hacía medio siglo. La maleza había reclamado casi todo el lugar. Además, nosotros parecíamos ser los únicos allí. En general, esto no se parecía en nada al campamento que recordaba. Pero al menos la montaña seguía siendo igual de espectacular e imponente, aunque en esta quietud tenía un aire un tanto sombrío. Al bajar de los autos, mis amigos se miraron los unos a los otros. Obviamente, esto no era tal como yo se los había descrito, pero nadie dijo nada, probablemente para no hacerme sentir mal. Aún así, me avergoncé un poco. Sin embargo, nunca falta la amiga entusiasta que le pone buena onda a todo, y en nuestro caso, esa era Sofía. Ella se bajó del auto aplaudiendo y gritando: «Oigan, ¿qué están esperando? ¿Princesas? Hay que comenzar a bajar las cosas. Tenemos un sendero que recorrer y toda una montaña para nosotros solos. ¿No les parece genial? Es increíble cómo, a veces, una sola persona es capaz de cambiar en un segundo el ánimo de todo un grupo». De inmediato, todos comenzaron a bajar las cosas. Luego nos colgamos nuestras mochilas y comenzamos el recorrido. Pero, a medida que avanzábamos, realmente me costó un poco orientarme porque casi no podía reconocer el lugar. En el pasado, los árboles estaban más sanos, los arbustos eran más densos, el follaje más colorido y bonito. Los senderos para caminatas solían atravesar los bosques alrededor de toda el área, pero ahora los caminos estaban completamente cubiertos de maleza. Pareciera que, por alguna razón, la gente se olvidó de esta zona y había estado cerrada durante años. Así que el bosque, naturalmente, lo recuperó todo. Mis compañeros de campamento no estaban contentos con ello, pero era lo que había, y ya estábamos allí. Así que seguimos adelante. Cuando finalmente llegamos al área de acampada, esta no era diferente al resto. Estaba abandonada y descuidada como todo lo demás, por lo que tuvimos que desmalezar un buen tramo antes de colocar las tiendas de campaña. Sin embargo, aunado a la decepción de haberme encontrado con un lugar completamente distinto al que imaginaba, mis amigos comenzaron a comportarse como niños sin supervisión. Probablemente, al ver que no había nadie alrededor, y tal como dijo Sofía, teníamos la montaña para nosotros solos, estos comenzaron a portarse como verdaderos idiotas y fueron muy irrespetuosos con la naturaleza. Me refiero a que comenzaron a arrancar ramas de los árboles porque supuestamente estorbaban, bebieron cerveza en exceso, tiraron las latas vacías al bosque e incluso distribuyeron brasas del fogón en el resto del campamento, solo para jugar con el fuego viéndolo encenderse y apagándolo. Estaban fuera de control. Literalmente estaban rompiendo todas las reglas posibles. Yo me molesté con ellos y les dije que pararan,
pero más o menos simplemente me pasaron una cerveza y me dijeron que me calmara, y que ya que los había metido en una jungla, al menos los dejara divertirse. Traté de disfrutar mi tiempo, pero fue imposible con estos imbéciles. Un par de compañeras también estaban enfadadas por la manera en la que se estaban comportando, pero más allá de eso, había algo más. Sentía como una energía extraña que no podría explicar. Lo cierto es que me sentía inquieto, y no sabía muy bien por qué. Cuando finalmente llegó la noche, decidí irme a dormir más temprano. Los idiotas de mis amigos, borrachos hasta la médula, comenzaron a abuchear y a decirme que era un aguafiestas, pero no les hice caso. No me sentía físicamente cansado, pero estaba de mal humor, y todos hablaban muy alto y gritaban tonterías. Realmente estaba estresado. En un punto me quedé dormido, y me desperté unas horas después. No sabía exactamente qué hora era, pero era tarde, y ahora todo estaba en completo silencio. Fue como si todo el bosque se tomara un respiro, mientras todos se callaban y se quedaban dormidos. Me quedé allí un rato. Escuchaba los murmullos del bosque nocturno, el sonido de los grillos, las ranas, las hojas de los árboles moviéndose con el viento. Hay algo muy relajante en eso, y yo parecía ser el único despierto en ese momento. De pronto, me dieron ganas de orinar y salí gateando de la tienda. Luego caminé hasta la línea de árboles alrededor del campamento, y mientras lo hacía, me quedé mirando hacia la profundidad del bosque. Solo había árboles y maleza, pero cuando enfoqué bien la vista, me di cuenta de que había algo más. Pude ver una silueta entre los árboles, más adelante. Era una persona, y a medida que me acercaba, la podía ver más claramente. En ese momento, la luna estaba clara, así que no había encendido mi linterna. La saqué de mi bolsillo para ver mejor a la persona y apunté la luz hacia el fondo. Entonces la pude ver claramente. Era Sofía. Estaba vestida exactamente igual que hace un rato, pero ahora se encontraba de perfil, mirando hacia la nada. «Sophie», la llamé, pero no me miró. «Sophie, Yuyu, ¿todo bien?», le pregunté en voz alta, mientras me acercaba a ella. Su actitud era muy extraña, parecía estar perdida, como ida. Cuando estaba como a unos 10 o 15 pies de distancia, le pregunté de nuevo: «Oye, ¿qué estás haciendo allí sola con este frío y en medio de esta oscuridad? ¿No te da miedo?». Fue entonces cuando volteó a verme. Me sonrió de una manera extraña y me dijo: «¿Quieres que te muestre algo que da miedo?». Una sonrisa espeluznante se extendió aún más por su rostro. Luego me hizo señas con la mano para que la siguiera. Me quedé completamente mudo, con los ojos muy abiertos, mientras mi corazón comenzaba a acelerarse. Fue entonces que noté algo más extraño. Estábamos a unos 13 pies de distancia, y mi linterna, la cual tiene una luz muy potente, la estaba alumbrando directamente en la cara, lo suficiente como para achinar los ojos y fruncir el ceño, pero su expresión estaba completamente relajada y sus ojos bien abiertos. Además, la luz no parecía reflejarse en sus iris. Estos eran completamente negros. Ni siquiera podía ver sus pupilas. Era muy escalofriante. De repente, se dio vuelta. Me miró por encima del hombro con la misma sonrisa diabólica y volvió a hacerme señas con la mano para que la siguiera, mientras comenzaba a adentrarse más profundo en el bosque. Me quedé completamente paralizado. Por un instante estuve a punto de seguirla, pero solo di un par de pasos y me detuve. Sofía y yo nos llevábamos muy bien y le tenía bastante aprecio, pero estaba actuando de una manera demasiado extraña, y sinceramente sentí mucho miedo. Mientras la veía alejarse, comencé a llamarla para que regresara. Pensé que tal vez había bebido demasiado, a lo mejor se había fumado algo raro. Pero en vez de seguirla para traerla de vuelta, el miedo me ganó.
Así que regresé al campamento a despertar a los chicos para decirles lo que acababa de ocurrir y que debíamos ir a buscarla. Pero al hacerlo, me llevé una sorpresa aún más aterradora. Entré a una de las tiendas donde se suponía que debían estar Marcus y Jeremy. Entonces comencé a golpearlos en las piernas para que se despertaran y les conté lo de Sofía, apurándolos para que salieran de la tienda y me acompañaran a buscarla. Pero ellos se miraron extrañados, y luego vieron hacia un costado de la tienda donde había otra persona dormida. Cuando miré hacia allí, me quedé completamente petrificado. Era Sofía. Ella ahora se estaba despertando y preguntó qué ocurría. ¿Qué diablos? Musité mientras mis ojos se abrían mucho por el asombro. Mi cabeza comenzó a dar vueltas y podía sentir mi corazón latiendo en la garganta. Los chicos me miraban como si me hubiera vuelto loco. Comencé a caminar hacia atrás, negando con la cabeza, completamente desconcertado, y ahora, mucho más asustado. Los tres salieron de la tienda mirándome como si fuera un demente, preguntándome qué rayos me ocurría. Pero yo estaba tan confundido y aterrorizado que ni siquiera podía articular una frase. Hasta que finalmente comencé a contarles atropelladamente lo que acababa de ocurrir. Los dos idiotas comenzaron a reírse, mientras que Sophie me preguntó cuánta cerveza había bebido. Ni una sola, le respondí, medio enojado y en pánico al mismo tiempo. Oye, ¿qué locuras estás diciendo? ¿Acaso estás lunático? No sé qué te fumaste, pero era de la mala, me dijo el idiota de Jeremy. No estoy loco, sé lo que acabo de ver. Y era real, les grité, en un ataque de desesperación. Ellos me dijeron que estaba alucinando y que regresara a mi tienda. Pero no había manera de que yo volviera a dormir. En lugar de eso, me senté junto al fuego y avivé los carbones mientras miraba nerviosamente a mi alrededor. Me quedé despierto el resto de la noche, aterrorizado, pensando que ese espectro, demonio o lo que sea que vi pudiera volver. Estuve paranoico todo el tiempo. Cada sonido que escuchaba enviaba un escalofrío de pura adrenalina por todo mi cuerpo. Y apenas vi que asomó el primer rayo de sol, desperté a todos y los hice empacar sus cosas para irnos a casa. Al principio, ninguno me tomó en serio. Incluso trataron de convencerme de que estaba alucinando. Pero nos habíamos llevado mi auto y el de mi papá, y más de la mitad del equipo que tenían era mío, así que no tuvieron más remedio que regresar conmigo. Como se podrán imaginar, no todos estaban contentos con la decisión. De hecho, casi todos se enojaron conmigo. Varios de ellos tardaron semanas en volver a hablarme. Otros simplemente no me trataron más. Pero no me importó. Ellos no vieron lo mismo que yo vi, y no sintieron el terror que yo experimenté. Todavía hoy me pregunto, ¿qué hubiera pasado si hubiese acompañado a esa falsa Sofía al interior del bosque? ¿Qué era eso que da miedo que quería mostrarme? Porque no podría imaginarme algo más aterrador que esa cosa misma, que era capaz de tomar la forma de alguien con vida. Era demasiado espeluznante. El solo hecho de pensar en ello. Esta horrible experiencia me atormentó durante meses. Así que decidí investigar un poco al respecto para ver si otras personas habían experimentado algo similar alguna vez. Y para mi absoluto asombro, encontré más de una decena de testimonios de personas que habían experimentado cosas espeluznantes en ese lugar y en toda el área de la montaña. Pero ninguna parecida a lo que me ocurrió a mí. Eso explica por qué estaba tan abandonada la zona. Lo cierto de todo es que me tomó casi 5 años reunir el valor suficiente para volver a salir de campamento. Cuando era niño, mis padres compraron una bonita propiedad situada en un pintoresco pueblo al pie de una montaña. Era una hermosa cabaña de 2 pisos con un gran bosque alrededor. Ya habíamos visitado ese lugar un par de veces, y mis padres quedaron tan encantados que morían por comprar una casa allí. Casualmente,
La oportunidad llegó justo cuando yo estaba a punto de celebrar mi 11º cumpleaños. Así que, ¿qué mejor manera de celebrarlo que pasando un delicioso fin de semana en nuestra nueva casa de montaña? Afortunadamente, ese viernes era un feriado escolar, así que nos vino como anillo al dedo. Cuando llegamos, me quedé muy sorprendido al ver lo hermosa que era la casa y el espectacular espacio que tenía alrededor. La casa estaba literalmente al pie de la montaña, así que esta era nuestro patio trasero. Por eso se me ocurrió una gran idea. Le dije a mis padres que quería acampar afuera durante el fin de semana. Había un área perfecta para colocar una tienda, y sería genial para mí porque era como estar en medio del bosque, pero al mismo tiempo, lo suficientemente cerca de la casa. Ellos estuvieron de acuerdo y también les pareció una gran idea. Después de todo, así estarían lo suficientemente cerca como para atenderme si los necesitaba. Aunque, por la mirada que se dieron, creo que a ambos les encantó la idea de tener más privacidad. Pasé el día barriendo las hojas, montando mi tienda de campaña y comprando alimentos para acampar. Mis padres incluso me permitieron tener un pequeño grupo de celebración si quería, pero yo estaba muy entusiasmado con la idea de acampar solo. Era una de esas cosas que siempre quise hacer, pero pensé que no tendría la oportunidad hasta ser mayor, así que estaba muy contento. El fuego ardió hasta alrededor de la medianoche. Aún me quedaban media docena de galletas y unas cuantas bolsas de frituras. Pasé ese tiempo leyendo cómics a la luz de una lámpara y manteniéndome caliente. Todo se sentía silencioso a mi alrededor. Solo podía escuchar el ruido del viento batiendo las hojas de los árboles. Sé que eso puede ser aterrador para algunas personas, pero por alguna razón, para mí era muy reconfortante. Aún lo es. Durante las horas que estuve allí, mis padres vinieron a darme una vuelta de vez en cuando. En un momento, vi que apagaron las luces, lo que significaba que se habían ido a dormir. Esa noche había luna nueva, así que la oscuridad era absoluta. La única luz alrededor era la del fuego que acababa de avivar para que no se extinguiera y la de mi vieja linterna de gas. Después de terminar de leer mi libro y apagar el fuego, decidí dar una vuelta por el patio trasero. No estaba muy seguro de por qué quería hacer eso, pero sentí la necesidad de hacerlo. Comencé a explorar el lugar, caminando por los alrededores. No sé qué diablos esperaba, pero seguí caminando. Cuando llegué a la esquina izquierda de la casa, me detuve y miré fijamente hacia el patio de nuestro vecino. Aquí las casas estaban a cierta distancia unas de otras, ya que todas tenían bastante patio. Como había una cerca de por medio, esta no ofrecía mucha visibilidad. Tenía entendido que las personas que vivían allí eran nuevas en el área, igual que nosotros, y mis padres habían planeado encontrarse con ellos. Me acerqué a la cerca y comencé a caminar a su alrededor, pasando mis manos a través de la madera. Como dije antes, no tenía idea de lo que estaba haciendo. No había un plan en mi cabeza ni algo específico por hacer. Solo me estaba dejando llevar por mi curiosidad y mis pies, a donde sea que quisieran ir. En ese momento, solo quería pasar mis dedos por las barandillas de la cerca del vecino, pero cuando llegué al final, simplemente regresé sobre mis pasos para volver a mi tienda. Decidí apagar mi lámpara para que mis ojos se acostumbraran a la oscuridad y comencé a caminar por la parte lateral de la casa, de vuelta a mi tienda, para intentar dormir un poco. Pero cuando llegué al final de la pared de madera y miré hacia mi campamento, me quedé paralizado en el sitio. En ese momento, mis ojos ya se habían adaptado a la oscuridad, así que podía ver mi tienda balanceándose con la brisa. Lo que realmente me hizo detenerme fue la figura que pude distinguir acercándose lentamente a mi campamento. Era un hombre alto y llevaba puesta una chaqueta. Definitivamente no era mi papá. Esta persona se movía lenta y metódicamente, como si no quisiera ser notada. Era como un animal acercándose a su presa. Había cerrado todas las cremalleras, así que, si quería entrar, tenía que arriesgarse a abrir la cremallera de la tienda y despertarme. Entonces vi que llegó justo a la entrada, se detuvo y miró hacia la casa nuevamente. El hombre estuvo parado frente a la tienda durante unos segundos,
como analizando su próximo movimiento. Fue entonces cuando vi que estiró la mano, y con mucho cuidado, comenzó a abrir la cremallera muy lentamente, pero de una manera tan sigilosa que, si yo hubiese estado dormido allí dentro, seguramente no me habría despertado. Mientras el hombre abría la cremallera con extremo cuidado con su mano derecha, noté que movió su otra mano hacia la parte trasera de su pantalón y sacó algo de su bolsillo. No pude distinguirlo hasta que la tenue luz de la luna brilló en el objeto. Era un cuchillo, y cuando movió la mano, me di cuenta de que era un cuchillo muy grande. Ahora estaba muy asustado. Realmente no sabía si comenzar a gritar, porque si lo hacía, el hombre podría correr hacia mí. Antes de que alguien pudiera hacer algo, estaría muerto. Pero, por otra parte, me aterraba que mis padres salieran y este loco los apuñalara con ese cuchillo. Mientras estaba ahí, escondido detrás de la pared, todos estos pensamientos pasaban por mi cabeza frenéticamente, cuando de pronto escuché un boom, y luego boom de nuevo. 2 disparos de escopeta, uno tras otro. De inmediato pegué un grito de la impresión. Apreté los ojos y me tapé los oídos, pero un segundo después los abrí. Entonces pude ver al intruso corriendo despavorido por nuestro patio trasero y perdiéndose en la montaña. De pronto, alguien saltó por la cerca detrás de mí y comenzó a correr tras el tipo, gritándole que se detuviera. Luego le disparó 2 veces más. Todo pasó demasiado rápido. Un instante después, vi al hombre de la escopeta caminando de regreso por el bosque. Era un hombre de mediana edad, regordete, vestido con pantalones de pijama y una bata de dormir abierta. Caminó directo hacia mi tienda y comenzó a llamarme. «Niño, niño, ¿estás bien?». Fue entonces cuando salí de mi escondite, agitando las manos y diciéndole que estaba bien, al mismo tiempo que mis padres salían corriendo por la puerta trasera, preguntando alarmados qué estaba ocurriendo. Resultó que aquel hombre era nuestro vecino de al lado, quien tenía el hábito de trasnochar. En un momento, decidió asomarse por la ventana de su habitación, ubicada en la segunda planta de su casa, y fue entonces cuando vio al hombre intentando entrar en mi tienda con un cuchillo en la mano. De inmediato tomó su escopeta y lanzó 2 disparos al aire. Luego salió corriendo, saltó la cerca y fue tras el tipo, pero este se le escapó. Hasta ese momento, no conocíamos a nuestros vecinos de al lado, pero solo bastó con esa acción para darnos cuenta de que eran buenas personas. Esa noche tuve mucha suerte, tanto de estar fuera de la tienda cuando ese sujeto entró a nuestro patio, como de tener un vecino como el señor Paul. Después del incidente, mis padres pusieron la denuncia y por fortuna, al día siguiente el sheriff del pueblo logró arrestar al tipo. Esto se debió a que se rompió una pierna mientras huía del vecino. Por eso, no pudo avanzar más profundo en el bosque. Se escondió detrás de unos matorrales, donde fue hallado rápidamente por las cuadrillas de búsqueda. A pesar de esta mala experiencia, celebramos mi cumpleaños el domingo, sintiéndonos tranquilos y agradecidos de que nada malo hubiera pasado al final y de que ese tipo estuviera tras las rejas. Sin embargo, por razones más que obvias, esa fue mi primera y última acampada en el patio en solitario. He trabajado como guardabosques en el Sendero de los Apalaches durante 2 años y pensaba que ya había visto de todo en este lugar. A lo largo de los años, he lidiado con excursionistas perdidos, encuentros con animales salvajes, el ocasional campista nocturno que cree que puede pasar desapercibido e incluso con algunos bromistas. Pero hay algo en patrullar los bosques por la noche que siempre me pone alerta. No son los animales habituales ni el terreno accidentado, es más bien como si el bosque cobrara vida después del anochecer. Algunos de mis compañeros dicen que el sendero se siente como un mundo diferente después del atardecer, y nunca entendí lo que querían decir hasta una extraña e inolvidable noche el otoño pasado. El Sendero de los Apalaches puede extenderse por días sin vislumbrar la civilización, pero hay una sección en particular cerca de mi área habitual de patrullaje donde hacemos cumplir estrictas reglas: nada de acampadas, nada de fogatas. Esa parte del sendero está cerca de un barranco, y a lo largo de los años,
Hemos visto suficientes accidentes como para mantenerla fuera de los límites. Por la noche, si veía a alguien por allí, era parte de mi trabajo pedirles que se fueran. Pero esa noche no era un campista perdido quien atrajo mi atención. Era algo para lo que ningún manual de entrenamiento podría haberme preparado. Pasaba poco después de la medianoche y llevaba un par de horas patrullando solo. Estaba haciendo mis rondas cuando noté un suave resplandor parpadeante a través de los árboles, un poco más allá del sendero principal. Al principio, pensé que mis ojos me jugaban una mala pasada. La luz era débil, más bien como un brillo, y el bosque estaba completamente en silencio. Normalmente, se escuchan hojas crujir o algún animal nocturno moviéndose entre los arbustos, pero no había nada. Continué caminando, pensando que tal vez alguien había roto las reglas y montado un campamento. No era raro, especialmente con el tipo de personas que piensan que están por encima de las regulaciones del sendero. Pero a medida que me acercaba, tuve una extraña sensación sobre eso. La luz no era el resplandor típico de una fogata ni parecía la de una linterna de cabeza. Parpadeaba y se balanceaba, como una lámpara antigua. ¿Pero quién usaría lámparas de esas por aquí? Me aparté del sendero, manteniendo la linterna apuntando hacia el suelo para no revelar mi presencia. El resplandor parecía moverse más adentro en el bosque, como si me estuviera guiando a algún lugar, y me encontré siguiéndolo sin realmente pensarlo. El haz de luz parpadeaba a través de los árboles, lo suficiente como para no verlo con claridad, pero cada vez que pensaba que lo había perdido, volvía a parpadear un poco más adelante. Soy una persona racional, o al menos me gusta pensar que lo soy, pero toda la situación no tenía sentido. No se suponía que nadie estuviera por aquí, y menos con una linterna antigua. Cada parte lógica de mí quería dar media vuelta, pero había algo en esa luz, algo que me atraía. Me dije a mí mismo que solo echaría un vistazo más cercano para asegurarme de que nadie estaba montando un campamento no autorizado y luego regresaría al sendero principal. Algo fácil. A medida que me adentraba más, el aire se sentía más denso, más pesado de alguna manera. Mi respiración resonaba demasiado fuerte en el silencio. Sentía como si algo me estuviera arrastrando. Y entonces, de repente, la luz desapareció. Me detuve justo donde estaba, escaneando los árboles, preguntándome si tal vez quienquiera que fuera me había notado y apagado su linterna. Pero mientras estaba allí, escuchando, noté otra cosa extraña. No había ni un solo sonido a mi alrededor. Ningún insecto, ninguna brisa moviendo las hojas. Nada. Era como si todo el bosque hubiera quedado en completo silencio. Continué caminando, más despacio ahora, esforzándome por ver o escuchar alguna señal de vida. Entonces, tan repentinamente como había desaparecido, la luz volvió a encenderse. Esta vez más lejos, casi como si me estuviera poniendo a prueba, viendo si la seguiría. Dudé, pero ya había llegado tan lejos. La parte de guardabosques en mí, esa que siempre tiene que conocer las respuestas, venció cualquier miedo que quedara. Necesitaba ver qué estaba pasando. Cuanto más me acercaba a la luz, más parecía cerrarse el bosque a mi alrededor. Las ramas surgían de la nada, rozándome. La maleza se volvía más espesa y tuve que moverme con cuidado, saltando raíces y agachándome bajo las ramas. Bajé la linterna. Entonces, sin previo aviso, la luz dejó de moverse. Se quedó allí, suspendida en la oscuridad, parpadeando tenuemente, como una invitación. Me acerqué, tratando de mantener la calma, pero justo cuando estaba a unos pocos metros, la luz se apagó de nuevo, dejándome en una oscuridad total. La repentina negrura hizo que mi corazón se acelerara. Rápidamente, encendí mi linterna al máximo y barrí con la luz los árboles, esperando ver a quién, o lo que fuera, que sostenía esa linterna. Nada, solo árboles vacíos y sombras. Murmuré, tratando de mantener la compostura. Está bien, quienquiera que seas, me atrapaste. Mi voz sonó demasiado fuerte en el silencio,
pero no hubo respuesta. Pensé en dar una última vuelta antes de regresar. Di unos pasos hacia adelante, girando lentamente mientras movía la linterna de un lado a otro. Pero cuando estaba a punto de dar media vuelta, algo llamó mi atención. Un destello atrapó mi vista. Di un paso más cerca, y me quedé paralizado. En el haz de mi linterna, colgando de una rama baja, estaba una linterna antigua y oxidada. Parecía de otra época. Sus paneles de vidrio estaban cubiertos de mugre y el asa parecía no haberse tocado en años. No había rastro de la persona que la había llevado. No había huellas. No había ramas rotas. Nada que sugiriera que alguien había estado allí. La linterna simplemente colgaba, balanceándose ligeramente, como si estuviera atrapada en una suave brisa. Solo que no había viento. No sé cuánto tiempo estuve allí, mirando aquella linterna colgando de la rama. Todo mi ser me decía que me fuera, pero no podía darme la vuelta. Mi deber como guardabosques me mantenía allí, clavado en el lugar. Estaba aterrorizado. Cada sombra a mi alrededor parecía cerrarse sobre mí, pero no podía ignorar el riesgo de seguridad. El pensamiento de una llama desatendida en medio de estos bosques me obligaba a quedarme. A regañadientes, di unos pasos más cerca y extendí la mano para agarrar el asa. La linterna estaba más pesada de lo que esperaba, fría y oxidada al tacto. Con una última mirada alrededor, giré la perilla para apagar la llama, sumiendo todo en la oscuridad. La dejé de nuevo sobre la rama. Me limpié las manos en los pantalones y comencé a retroceder. Cada pocos pasos, miraba por encima del hombro, esperando ver que aquella luz espeluznante se encendiera nuevamente detrás de mí. Cuando llegué al sendero principal, el amanecer comenzaba a asomar. No creo haberme sentido tan aliviado en mi vida de ver el sol elevarse sobre el horizonte. No le conté a nadie sobre la luz de inmediato. Ni siquiera estaba seguro de qué decir. Pensaba que nadie me creería. Pero toda esa experiencia me martillaba la cabeza. Al día siguiente, regresé a esa parte del sendero, intentando encontrar alguna evidencia de que alguien hubiera estado acampando o caminando por allí. Pero no había nada. Ni fogatas, ni basura, ni huellas. Solo un tramo vacío de bosque que parecía no haber visto a una persona en años. Sigo trabajando en esa misma área y continúo con mis patrullas nocturnas. Aunque nunca he vuelto a ver la linterna. De vez en cuando estoy allí solo, en la oscuridad, veo un destello de luz a través de los árboles. Solo un vistazo, un parpadeo, como si algo aún estuviera allí, esperando que lo siga. Y ahora, cada vez que veo un destello o un brillo en lo profundo del bosque, me mantengo alejado. Me repito que es solo el reflejo de mi linterna. O tal vez, de otro guardabosques.